Decenas de jubilados quienes se trasladaron desde las provincias de Manabí, El Oro y otras zonas de la costa realizaron este martes una nueva protesta en la agencia matriz del IES en la ciudad de Guayaquil. Este miércoles 7 de agosto se tiene prevista una reunión en la cual se definirá la posición del gremio frente a la situación de los jubilados. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el profesor Ricardo Ramírez, él es presidente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Guayas. Señor Ramírez, gracias por atendernos. Recibe el saludo de María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes desde Quito. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a usted, don Freddy, y a doña María del Carmen y a toda la audiencia de tan importante emisora. Gracias, señor Ramírez. Cuéntenos, ¿cuál es el punto de vista de ustedes respecto del anuncio hecho esta mañana, alcanzado a la medianoche de ayer entre las autoridades y los dirigentes de los maestros jubilados, con un nuevo esquema de pago que contempla pagos en efectivo, pagos en bonos, que van de acuerdo al cumplimiento de los 70 años de edad de cada uno de los maestros? Bueno, el anuncio que apareció en los medios impresos del país a media página es una decisión unilateral del gobierno de pagar bajo esas condiciones, lo cual nunca fue consultado ni discutido con la comisión consultiva que se estructuró con la participación de los ministros de Trabajo y de Finanzas, los miembros de la Asamblea Nacional, su presidente y el presidente de la Comisión de Vigilancia de los Derechos de los Jubilados, el asambleísta Castañer, y los delegados de la Coordinadora Nacional de Jubilados del Magisterio. Esa comisión se formó a petición expresa del ministro Martínez, pero ocurre que ese programa de pagos que publican hoy lo hacen sin haberse reunido la comisión y sin haber discutido en conjunto para ver si más bien se lanzaba ya un acuerdo. Entonces, ahí habían dos puntos básicos que a nosotros de ninguna manera nos convence. Por un lado, el tema del pago en bonos en los términos que allí se consignaba, y por otro lado, el pago para los jubilados 2008, 9 y 10 en tres partes de $1,000 cada una, esto es $3,000 en el 2019, y para el 2020 pagarles el saldo, que en promedio son $13,000 más, que no decía si les van a pagar en enero o en diciembre del 2020 o cuándo, pero así como ellos suelen hacer esas ofertas que no precisan cronogramas con fechas y montos adecuados, es que nosotros no compartimos. De ahí el manifiesto incluía un punto que no tiene nada que ver con la discusión o el conflicto, que era aquello de que el gobierno, según dice el comunicado, paga el 40% de las pensiones jubilares. Esa es una obligación de ley y por mandato constitucional, que ellos tienen que pagar el 40% de las pensiones jubilares, que Correa ilegalmente dejó de pagar durante 4 años, y ya ahora la Corte Constitucional determinó que debía reiniciarse a partir de este año. De tal manera que ese punto no está en discusión. Es como que estuviéramos hablando de papas y ellos ponen cebollas. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos tratando en este momento. Entonces, en los puntos concretos, motivo de la discusión, no hay una aceptación plena de nosotros en esas dos partes que he mencionado, y por eso hoy día ha habido una larga reunión en Quito, en la sede de la Asamblea Nacional Legislativa, de la Comisión Consultiva, como debió haberse hecho antes de lanzar ese comunicado, y ya hay algunos cambios logrados en la discusión, según la información que nos llegó de la capital, y existe un preacuerdo que falta de ser redactado en los términos convenidos, debe ser firmado por los ministros que he mencionado del Trabajo, el ministro Madero, el ministro Martínez de Finanzas, por el presidente de la Asamblea, el ingeniero Litardo, y por el asambleísta Castañer, así como por los dirigentes nacionales, los jubilados, para que se configure ya la resolución, la solución, y se pueda levantar la medida de hecho en la que nos encontramos ahora en Santo Domingo, Los Áchilas y Guayaquil, además de la huelga de hambre en Quito. ¿Y de qué trata ese preacuerdo? Usted hace un momento nos decía que no estaban de acuerdo en recibir los bonos en los términos en que se habían establecido.
¿De qué trata entonces ahora este preacuerdo del que nos está comentando? Bueno, en realidad, en el preacuerdo aparece un nuevo actor que nosotros consideramos importante y que era algo que lo habíamos venido pidiendo y sugiriendo desde hace varios días. Esto es que el BIES asuma la compra de esos bonos que ellos hablan y que se le garantice la liquidez, el efectivo a los jubilados inmediata, porque el BIES sí es un inversionista que puede pagar de inmediato, que puede comprar los bonos, y que el margen de lo que se llama castigo o descuento sería un margen que podríamos considerarlo razonable, aunque los jubilados no deberían de ser descontados un solo centavo, pero estamos en una lucha tan ardua, tan larga, que en última instancia, cuando se llega a un acuerdo de esta naturaleza, hay que considerar también todo el esfuerzo que están haciendo los compañeros en huelga de hambre durante más de 15 días y que también tenemos que precautelar su seguridad, su vida, su salud. Entonces, pensamos que eso nos evitaría o libraría a los jubilados de ser exaccionados por las casas de valores, como ocurrió en los años 2013, 2014, cuando alrededor de 5.000 jubilados del país recibieron bonos, y en algunos casos que hemos comprobado documentadamente, inclusive perdieron el 50% del valor del bono, porque la desesperación, la angustia por resolver problemas urgentes que tiene todo jubilado del magisterio, que en general su denominador común es ser personas, adultos mayores, gente con enfermedades, y aparte de eso, que están dentro de los sectores pobres del país, porque los sueldos del magisterio son bajos, su pensión jubilar es baja, y el incentivo es algo que podría servir para resolver algunos problemas urgentes o emergentes que tiene, como por ejemplo adquirir una vivienda que nunca la tuvieron y pagan arriendo, mejorar la que tenían que estaba desvencijada, comprarse, como dijo alguno, una buseta para hacer un estrés y ayudarse porque la pensión es muy exigua, etcétera, etcétera. O sea, son cantidad de problemas que solo la gente que las vive, que es parte del sector de los pobres de este país, conoce. Entonces el ministro de Finanzas, él muy hondo habla de aspectos técnicos, de los rendimientos, de las tasas de interés y todas esas cosas, pero él tiene que ponerse en los zapatos de un jubilado y saber que un jubilado no tiene tiempo y paciencia para esperar, él quiere el efectivo porque tiene problemas que resolver. Entonces, en este momento, ya con la intervención del BIES, porque hoy día participó el presidente del directorio y el gerente general del BIES en esta discusión, digamos, en este análisis que estaban haciendo, y entonces ya con la intervención del BIES, la garantía de que el BIES ustedes ya lo ven como capacidad, eso ustedes ya lo ven como una salida a este problema, y creen que se puede llegar a una solución ahora en este mes de agosto. Creemos que podría darse la solución en unas pocas horas más, si es que una vez que el gobierno, que ya ha dicho que está de acuerdo en aceptar los cambios planteados, porque otro de los cambios tiene que ver con que en el manifiesto público ellos dicen que a los jubilados 2008, 9 y 10 les pagarían este año 3 cuotas de $1.000, o sea, $3.000, y el 2020 les pagarían el saldo, que en general es un saldo de $13.000 aproximadamente en promedio. Entonces, pero dicen el 2020 y lo dicen si es en enero o en diciembre del 2020. Entonces nosotros hemos dicho que precisen, nosotros queremos que paguen en enero del 2020 el saldo, pero que lo que paguen ahora no sean $3.000, sino por lo menos el 50%. Señor Ramírez, entonces estamos hablando de dos puntos específicos que están demandando a ustedes, de lo que he podido entender, y es el compromiso con la firma del BIES para la compra de estos bonos del Estado con un descuento aceptable por los maestros, y por otro lado un compromiso de pago en el 2020 para aquellos maestros del 2008, 2009 y 2010 con fechas y montos establecidos. Así es, o sea, serían los dos puntos más complejos, digamos así, y de conflicto, porque no tenían precisión y además era muy exiguo lo que se quería pagar este año y dejar un saldo demasiado grande para el 2020. Ahora, entonces, una precisión, ¿ustedes quieren solamente que sea el BIES el que compre estos bonos que les va a entregar el Estado a los maestros? Porque seguramente estos bonos se abren a todo el mercado bursátil y uno de los compradores puede ser el BIES, efectivamente.
Sí, pero la venta la decide el tenedor del bono. Entonces yo le vendo a quien quiero venderle. Así y es. desde ese punto de vista, si el BIES pone una tarifa racional, aceptable, una casa de valores que quiera comprarlos, a la que también se le puede vender, tiene que poner lo mismo que el BIES, si no nadie le va a vender. Entonces, esa es una especie de límite a la extracción de que fueron víctimas, repito, los jubilados en los años 13 y 14 cuando se recibieron también bonos. Entonces es una experiencia nefasta en esa época. Señor Ramírez, sí. Entonces, en esa época fue algo nefasto lo que ocurrió con los jubilados. Por eso nosotros decíamos lanzarlos a los jubilados con su papel, con su bono, al mercado financiero, a que negocie, y podría llegar a ocurrir lo anterior. Y inclusive habíamos dicho, es como en la época romana que lanzaban al gladiador con una mano amarrada a pelear con 3 leones, ¿no? Así más o menos quieren lanzar quería el ministro lanzar a los jubilados, porque una vez que aceptan los bonos, como ya pasó, las casas de valores empiezan la cacería de jubilados con bonos y los llaman, los visitan y les dicen: usted va a recibir 50,000, si usted nos da el bono, mañana le depositamos 30,000 o 35,000, se le llevan 20,000, 15,000 dólares. Ahora, señor Ramírez, de lo que tenían previsto ustedes en su lucha es sumarse a la huelga de hambre de estos 32 maestros que no sabemos cuántos han disminuido por quebranto en su salud en los últimos días. Este es el día número 16 de huelga de hambre en los exteriores de la Asamblea. Digo, ustedes, los maestros de Guayaquil, de Santo Domingo y de algunas otras ciudades más, habían anunciado que hoy se sumarían a esa huelga de hambre. ¿Lo hicieron en efecto o decidieron postergar la medida a la espera de este acuerdo ya definitivo con el gobierno? No, ayer los compañeros de Santo Domingo están en huelga de hambre desde la semana pasada. Nosotros en Asamblea ayer resolvimos empezar hoy y hoy empezamos con 6 compañeros que están allí en huelga de hambre y que la iniciaron hoy y están hasta este momento en la Plaza Rocafuerte, al pie de la iglesia de San Francisco, en las calles 9 de octubre y Pedro Carbo de Guayaquil, en la actitud de hecho, como lo han cubierto todos los medios informativos de la ciudad. Pues bien, entonces ahora, dígame usted, señor Ramírez. Sí, nos vamos a mantener, amaneceremos hasta mañana y esperaremos, repito, que se llegue al acuerdo definitivo, que ojalá sea ratificando o mejorando, si es posible, el preacuerdo, y ya los dirigentes nacionales tomarán la decisión definitiva. Ellos nos dirán: hemos aceptado, hemos llegado a la firma y procederemos a levantar la medida de hecho y podría darse por terminado este conflicto social tan grave. Pues bien, vamos a aguardar entonces a ver cómo decurren estas negociaciones con los dirigentes de los maestros jubilados y los ministros de Estado que en nombre del gobierno están proponiendo esta fórmula de pago de incentivos jubilares para el sector del magisterio. Muchas gracias al señor Ricardo Ramírez, él es presidente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas de la provincia del Guayas. Gracias nuevamente. Gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.